amigos de la medicina de urgencia, soy el Dr. Roy y en esta oportunidad venimos con un nuevo capítulo de Bases de la Medicina de Urgencia Prehospitalario 3.0 y en esta oportunidad les hablaré de transporte aéreo. Los mensajes más importantes de esta presentación es 1. A mayor altura, mayor volumen de gases, menor temperatura y menor oxígeno. 2. El transporte aéreo requiere mayor entrenamiento. Y 3. Probablemente los más beneficiados sean los politraumatizados. Pero para hablar de transporte aéreo, primero debemos definir que hay dos formas de transporte aéreo. Primero, los de ala móvil, que son los helicópteros, y pueden llegar a velocidades que van entre los 160 y 320 km por hora. Y el transporte aéreo de ala fija, que hablamos de los aviones, que pueden llegar hasta 800 km por hora. Una cosa importante a considerar a la hora de hablar de transporte aéreo es el clima, ya que esto puede ser un gran impedimento para que salgan los vuelos. Así que, idealmente, cuando tenemos un mal clima, vamos a preferir los transportes de ala fija, ¿no? En condiciones climáticas adversas. Y otra razón en realidad que nos puede hacer preferir los transportes de ala fija son distancias mayores a 300 kilómetros. Otro factor a considerar respecto al transporte aéreo es la coordinación. El transporte aéreo exige mucha coordinación entre el piloto, el personal de salud, los que dan los permisos de vuelo, el hospital de llegada, la posible ambulancia que espera al momento de aterrizar, etc. Otro factor a considerar es la ley de Boyle y Marriott. Menciona que la presión es indirectamente proporcional al volumen, por lo que a mayor altura, menor presión y por ende mayor volumen. Así que debemos tener ojo con los CAF de los tubos endotraqueales y esofágicos que podrían aumentar su volumen y generar isquemia en dichos tejidos. Recordar que deben ser revisados durante el vuelo. Si bien lo mismo puede ocurrir con los neumotórax, cuando son pequeños la mayoría de las veces no requerirán mayores intervenciones. Otros problemas relacionados con la altura son la hipotermia. A mayor altura, menor temperatura. Y ojo también con la oxigenación, porque a mayor altura, mayor hipoxemia. Entonces llegamos al primer punto importante. A mayor altura, mayor volumen de gases, menor temperatura y menor oxígeno. Así que debemos estar siempre cuidando que el paciente no nos haga una hipotermia, que no aumente el volumen de los CAF generando isquemia de ciertos tejidos y que no nos vaya a hacer hipoxemia. Un problema que podemos encontrarnos en los transportes aéreos son los movimientos de los ruidos. Pero ojo, que los transportes aéreos incluso tienen menos vibración, menos aceleración y desaceleración que los transportes terrestres. Pero aún así pueden tener movimientos, sobre todo cuando hay bastante turbulencia. Y puede haber más ruido a veces. Así que es fundamental que el personal esté entrenado para trabajar en estas condiciones e idealmente contar con alarmas visuales en los distintos medios de sensores, ya que el ruido muchas veces no nos va a avisar que algo está ocurriendo mal. Y así llegamos al segundo punto, es que el personal requiere generalmente mayor entrenamiento. Y cuando hablamos de entrenamiento no solamente hablamos de cómo vigilar al paciente, sino que cómo nos vamos a subir a estos transportes aéreos. Hablamos de cuáles son las medidas de seguridad que debemos llevar, cómo vamos a coordinarnos con el equipo, etc. Y pasemos a ver específicamente uno de los transportes más utilizados, que es el helicóptero. Como ya hemos mencionado, es fundamental la seguridad y para lograrlo se debe entrenar al personal sanitario. Existen helicópteros que funcionan con reglas de vuelo visual, o sea, los pilotos están mirando hacia dónde van y con eso se van guiando. Y otros que tienen reglas de vuelo por instrumentos. Claramente, los segundos son más seguros y más confiables en condiciones ambientales adversas, aunque son más complejos de operar, así que muchas veces requiere que existan dos pilotos manipulando este medio de transporte.
Un punto que también debemos tener presente es que el descenso de los helicópteros requiere que exista un sitio con un área de aproximadamente 20 por 20 metros libre o 30 por 30 metros al menos, ¿ya? Y ¿usamos transporte aéreo para todos? Bueno, debemos hacernos las siguientes preguntas a la hora de definir si es que nuestro paciente va a requerir o no transporte aéreo. La primera pregunta que podríamos hacernos es: ¿el tiempo de traslado a un centro asistencial es un problema relevante? O sea, si tenemos una ambulancia que puede llegar en 15 minutos a mi centro asistencial, claramente no voy a utilizar un transporte aéreo que requiere mayor coordinación, mayores traslados, es más caro, etc. La otra pregunta que podemos hacernos ¿es imposible llevar al paciente al hospital en transporte terrestre? Y esto principalmente importante cuando estamos hablando de zonas difíciles de llegar, como montañas o lugares así de apartados y con dificultades en el terreno. ¿Las condiciones climáticas permiten un traslado aéreo? Otra pregunta: ¿hay aterrizaje cerca o en el hospital que recibe al paciente? ¿Se necesita apoyo vital intensivo que no está disponible en el transporte terrestre? Y si hablamos de pacientes que se pueden beneficiar del transporte aéreo, probablemente lo que tenga mayor evidencia es el paciente politraumatizado, ya que existe evidencia que habla de una reducción de mortalidad entre el 20 y el 30% aproximadamente. Así que cuando se compara el paciente politraumatizado, si es trasladado por vía aérea versus una vía terrestre. ¿Y qué podemos decir de los aviones? Generalmente no se usan como los helicópteros, ya que requieren pistas de aterrizaje, mayores traspasos entre equipos, o sea, del sitio del suceso a la ambulancia, de la ambulancia al avión, del avión a la ambulancia receptora y de la ambulancia al centro receptor finalmente. Por lo que si se decide traslado aéreo, el helicóptero será la gran opción en la mayoría de los casos. Pero ¿qué hay que saber de los aviones? Es que son más rápidos en el vuelo, tienen mayor comodidad porque hay mayor espacio, pueden cubrir mayores distancias, tienen menos movimientos y si ajustamos por kilómetros recorridos, podrían incluso llegar a ser menos costosos. Entonces los puntos importantes a considerar es que a mayor altura, mayor volumen de gases, menor temperatura, menor oxígeno. Para utilizar un transporte aéreo necesitamos generalmente personal que está mayor entrenado, porque muchas veces hay que trasladar pacientes que son más críticos también. Y no solo por eso, sino que se requiere mayor entrenamiento para funcionar de forma segura en estos medios de transporte. Y el último punto importante es que probablemente los más beneficiados sean los pacientes politraumatizados. Y eso fue una nueva entrega de Bases de la Medicina de Urgencia, el tercer video del hospitalario, ¿no? Transporte aéreo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Soy el Dr. Ro y juntos con el Dr. Po somos Porros y nos vemos. Chao.